Una casa envuelta en llamas, en la oscuridad de la madrugada. Un niño de apenas 5 años escapando entre el humo, con una sola frase grabada en la mente. Mami me dijo que los hombres malos mataron a mi papá. Era abril de 2010, en una pequeña ciudad de Missouri. Lo que parecía un simple incendio familiar se convertiría en una de las investigaciones más perturbadoras de la última década. Antes de comenzar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta qué crees que ocurrió realmente esa noche. Ahora, acompáñanos a descubrir el caso Morrissey. La noche del 6 de abril de 2010, el reloj marcaba las 2:47 de la madrugada en Silver Creek, Missouri, un pueblo de apenas 3,000 habitantes rodeado de colinas, bosques húmedos y carreteras rurales que se pierden entre la niebla. Esa noche, el aire olía a tierra mojada. La lluvia había cesado hacía pocas horas, dejando un silencio espeso, interrumpido solo por el crujir de las ramas y el zumbido lejano de los postes eléctricos. Dentro de una casa de madera en la calle Maple Drive, la familia Morrissey dormía. David Morrissey, 38 años, veterano del ejército y mecánico local, era conocido por su carácter tranquilo y su devoción hacia su esposa, Laura, de 34 años, maestra en la escuela primaria del pueblo. En la habitación contigua dormía su hijo Patrick, de 5 años. Un niño despierto a medianoche no suele ser un presagio, pero esa noche lo fue. Patrick despertó sobresaltado por un ruido seco, como un portazo contenido. Al abrir los ojos, vio algo que su mente infantil tardaría años en procesar. Sus padres estaban siendo empujados dentro de su propia habitación por un hombre armado. Ambos tenían las manos atadas. El desconocido los obligó a arrodillarse en el suelo, frente a la cama del niño. Patrick se quedó inmóvil, fingiendo dormir mientras su corazón golpeaba con tanta fuerza que temía que lo delatara. En cuestión de segundos, todo cambió. Los gritos fueron ahogados por el estampido de 3 disparos. Después, el sonido del vidrio rompiéndose, el olor penetrante de gasolina y un resplandor anaranjado que se expandía en las paredes. El pequeño Patrick se deslizó fuera de la cama. Llamas crecían en la sala contigua. La madera crepitaba y el humo hacía imposible ver. Guiado por instinto, gateó hasta la ventana del pasillo y logró salir. Descalzo, temblando y cubierto de hollín, corrió hacia la casa de su vecino a más de 100 metros de distancia. A las 3:05 a.m., los bomberos recibieron la llamada. Hay una casa en llamas en Maple Drive. Hay personas atrapadas. Cuando las unidades llegaron, el fuego había devorado casi toda la estructura. El reporte inicial fue confuso. Un menor había escapado, pero sus padres estaban desaparecidos. Lo que encontraron en el interior, una hora más tarde, cambiaría el curso del caso. 2 cuerpos calcinados, aún atados, junto a restos de cinta adhesiva y una pistola semiderretida. El sheriff del condado de Barton, Mark Dillard, llegó al amanecer. Conocía a los Morrissey desde hacía años. Lo primero que dijo al ver la escena fue: esto no fue un accidente. Alguien quería que no quedara nada. Mientras los forenses recogían los restos, Patrick era trasladado al hospital del condado. Estaba en shock. Durante las primeras horas apenas habló, pero al día siguiente pronunció una frase que marcaría el inicio de una investigación compleja y desgarradora. Mommy told me bad guys killed my daddy. Mami me dijo que los hombres malos mataron a mi papá. Esa frase, dicha con voz temblorosa, levantó más preguntas que respuestas. ¿A qué se refería Laura Morrissey? ¿Conocía a sus atacantes? ¿Y por qué Patrick decía los hombres malos, en plural? Los investigadores comenzaron a reconstruir la cronología. Esa tarde, antes del incendio, David había sido visto en su taller, cerrando más temprano de lo habitual.
Vecinos reportaron haber escuchado un vehículo detenido frente a la casa cerca de las 10 p.m. Nadie vio nada más. Ningún testigo del tiroteo. Ninguna cámara. Ninguna pista sólida. Solo una escena envuelta en cenizas y el testimonio fragmentado de un niño. Durante los primeros días, el caso fue clasificado como incendio intencional con homicidio doble. El FBI fue notificado, dado el historial militar de David y la posibilidad de que estuviera relacionado con algún conflicto anterior. Pero pronto, la investigación tomaría un rumbo inesperado. El sheriff Dillard notó algo extraño entre los escombros. Una caja fuerte semiabierta, derretida por el calor. Dentro, los restos de documentos bancarios y, sorprendentemente, un sobre sellado con el logotipo de una compañía de seguros. El hallazgo cambiaría el foco de la investigación. Mientras tanto, Patrick permanecía bajo custodia temporal del Departamento de Servicios Infantiles. En su segunda entrevista con psicólogos forenses, repitió: «Los hombres malos venían por papá. Mamá lo sabía». Esa declaración encendió las alarmas. ¿Podía un niño de 5 años recordar con precisión algo así? Los agentes del FBI decidieron cotejar todas las llamadas y movimientos financieros de David durante las semanas previas al incendio. Lo que descubrieron fue que David Morrissey había retirado una suma considerable de dinero días antes de su muerte. Dinero que nunca fue encontrado. La noticia se extendió por todo Missouri. Los titulares decían: «El incendio de Silver Creek, venganza o secreto familiar». Mientras los investigadores revisaban cada fragmento de la escena, surgían teorías. Algunos vecinos aseguraban que David había discutido con un socio semanas antes. Otros, que Laura había recibido llamadas misteriosas y parecía nerviosa los días previos. Pero nada de eso explicaba la brutalidad del ataque. Los reportes forenses confirmarían más tarde que ambos murieron antes del incendio, víctimas de disparos a quemarropa, y que el fuego fue provocado deliberadamente con acelerante. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue lo que encontraron en la parte trasera de la casa: huellas de botas diferentes, de al menos 2 personas. Y una marca clara de neumáticos, que coincidía con una camioneta oscura vista esa noche en la carretera. En ese punto, el sheriff Dillard sabía que el caso era más grande de lo que parecía. El asesinato de los Morrissey no era un robo común, era un mensaje. Pero, ¿de quién? El capítulo termina con la imagen mental del pequeño Patrick, sentado en la sala del hospital, mirando por la ventana hacia el bosque que rodea Silver Creek. No habla, no llora. Solo repite en voz baja: «Mami, lo sabía». Una frase que perseguirá a los investigadores durante meses. El amanecer del 7 de abril de 2010 cubrió a Silver Creek con una neblina espesa. Las colinas parecían envueltas en un silencio que pesaba. En el lugar donde había estado la casa Morrissey, solo quedaban columnas de humo y un olor penetrante a madera quemada y gasolina. Los vecinos, acostumbrados a la rutina tranquila del pueblo, observaban desde lejos cómo los agentes acordonaban la zona. No era común ver vehículos del FBI en una comunidad donde hasta ese momento el crimen más grave había sido un robo de ganado. La oficina del sheriff del condado de Barton, junto al Departamento de Bomberos Estatal, declaró oficialmente la escena como incendio de origen criminal con doble homicidio. Sin embargo, la pregunta inmediata era: ¿por qué alguien querría matar a David y Laura Morrissey? Los primeros pasos de la investigación fueron meticulosos. Se recolectaron muestras del suelo, se fotografiaron las huellas y se preservaron fragmentos metálicos de la pistola deformada hallada junto a los cuerpos. Los técnicos del laboratorio forense determinaron que el arma era una Smith & Wesson calibre .40,
registrada a nombre de David Morrissey. Pero el detalle que confundió a los investigadores fue que en el cargador solo se hallaron 4 casquillos y las heridas de bala en los cuerpos eran 3. Faltaba una bala. A la mañana siguiente, el sheriff Mark Dillard recibió la primera llamada anónima. Una voz masculina, nerviosa, afirmó haber visto una camioneta Ford Ranger negra circulando lentamente por la calle Maple Drive entre las 10:30 y las 11 p.m. El hombre no quiso dar su nombre, pero aseguró que esa misma camioneta había sido vista días antes estacionada frente al taller de David. El detalle coincidía con las huellas de neumáticos halladas en la escena. Los agentes comenzaron a rastrear todas las Ford Ranger registradas en un radio de 50 millas. Mientras tanto, el FBI pidió acceso a los registros telefónicos y bancarios de David. Fue entonces cuando emergió el primer indicio de que algo no encajaba. 3 semanas antes del incendio, David había transferido $25,000 de su cuenta de ahorros a una cuenta desconocida en Kansas City. El destinatario era un hombre llamado Elliot Granger, un contratista independiente con antecedentes por fraude y amenazas. El FBI encontró que Granger había trabajado para una empresa subcontratada por el ejército en Irak. Al mismo tiempo que David estuvo destacado allí, entre 2005 y 2006. ¿Podía tratarse de un ajuste de cuentas? La hipótesis militar tomó fuerza. Dillard recordó que, según Laura, su esposo sufría episodios de insomnio y ansiedad desde su regreso del servicio. Algunos compañeros del taller mencionaron que David no era el mismo y que en las últimas semanas parecía temer algo. Mientras los investigadores seguían esa línea, el pequeño Patrick permanecía bajo cuidado médico. El hospital del condado permitió que un psicólogo especializado del FBI, la doctora Evelyn Carter, lo entrevistara. Patrick no hablaba mucho. Dibujaba. En una de las sesiones, pintó una figura masculina de pie junto a una camioneta oscura, frente a una casa con fuego. Cuando Evelyn le preguntó quién era, él respondió simplemente, el hombre que venía por papá. El dibujo fue añadido al expediente del caso. Los investigadores comenzaron a reconstruir la cronología de los días previos. El 3 de abril, 3 días antes del crimen, David había recibido una llamada de Kansas City que duró poco más de 11 minutos. El número pertenecía a Elliot Granger. El contenido de la conversación nunca se conoció, pero horas después, David retiró dinero en efectivo y no regresó al taller hasta el día siguiente. La esposa, Laura, comentó a una amiga cercana, según su testimonio posterior, que su marido estaba intentando arreglar algo del pasado. Nadie imaginó lo que eso significaba. El sheriff Dillard viajó a Kansas City junto con 2 agentes del FBI. El domicilio registrado de Granger estaba vacío. El hombre había abandonado la ciudad el día posterior al incendio, según testigos, en dirección a Oklahoma. Una cámara de peaje lo captó conduciendo una Ford Ranger negra. Mientras tanto, los medios locales comenzaban a presionar. La historia del niño que sobrevivió al incendio y su misteriosa frase se convirtió en titular nacional. El caso Morrissey pasó de ser un asunto local a un símbolo de horror doméstico. Sin embargo, entre tanto ruido mediático, un pequeño detalle comenzó a inquietar a los investigadores. La póliza de seguros encontrada en la caja fuerte. El documento, emitido 6 meses antes, establecía una cobertura de $500,000 en caso de fallecimiento de cualquiera de los cónyuges. El beneficiario único, Laura Morrissey. Pero ella estaba muerta también. El dinero, por tanto, pasaría a Patrick, bajo administración del tutor legal designado por el Estado. El hallazgo encendió
teorías sobre un posible fraude o una manipulación externa. Las entrevistas con amigos cercanos revelaron otro punto de tensión. David había recibido amenazas por una deuda de vehículos no entregados. Un cliente afirmó haber pagado por una camioneta restaurada que nunca recibió. Las piezas del rompecabezas parecían dispersas. Nada encajaba del todo, pero todas las piezas apuntaban a un mismo patrón. David Morrissey tenía enemigos. A mediados de abril, el FBI publicó un boletín nacional con la foto de Elliot Granger, considerándolo persona de interés. Sin embargo, los días pasaron sin resultados, hasta que el 18 de abril, una patrulla de Oklahoma localizó una camioneta incendiada en un descampado a unos 60 kilómetros de Tulsa. El número de chasis coincidía con el vehículo de Granger. Dentro no había cuerpo ni huellas recientes. Solo un casquillo del mismo calibre que las balas usadas en Silver Creek. El caso parecía cerrarse en un callejón sin salida. Pero un detalle inesperado reactivó la investigación. Durante el análisis de los restos de la casa Morrissey, un técnico encontró entre la ceniza del marco de la puerta principal una pequeña placa metálica con grabado industrial. Pertenecía a un dispositivo de rastreo GPS. El modelo correspondía a un aparato usado por detectives privados. La pregunta era evidente: ¿quién estaba vigilando a los Morrissey y por qué? Cuando los agentes rastrearon el número de serie del dispositivo, descubrieron que había sido comprado por una agencia de seguridad privada de Springfield, Missouri, Whitestone Investigations. El director de la empresa, Howard Latham, admitió que su agencia había trabajado para un cliente privado siguiendo a David Morrissey por razones confidenciales. Se negó a dar nombres sin una orden judicial. Para el sheriff Dillard, esa negativa fue el punto de quiebre. El caso ya no era solo un homicidio, era una red. Mientras tanto, el pequeño Patrick seguía siendo el único testigo. Cada noche despertaba gritando, repitiendo las mismas palabras: los hombres malos, los hombres malos. Sus pesadillas se convirtieron en eco de una verdad que aún nadie lograba descifrar. Porque detrás del fuego y de las balas se escondía algo mucho más oscuro que un simple crimen familiar. Cuando el FBI finalmente obtuvo la orden judicial para acceder a los registros de Whitestone Investigations, una nueva línea de investigación se abrió. Uno de los clientes frecuentes de la agencia era un empresario local, Richard Henson, dueño de varios terrenos industriales, incluido el taller donde trabajaba David Morrissey. En ese momento, los agentes comenzaron a conectar nombres, fechas y transacciones. Había una historia oculta que nadie había querido contar. Y esa historia, finalmente, empezaría a salir a la luz. A finales de abril de 2010, el caso Morrissey ya había traspasado las fronteras del condado. Los noticieros de Missouri abrían con imágenes del incendio, los retratos enmarcados de David y Laura y la fotografía de Patrick, el único sobreviviente. La comunidad exigía respuestas, pero la policía solo tenía fragmentos de una historia llena de sombras. El hallazgo del rastreador GPS fue la primera grieta real en el silencio que rodeaba el caso. El dispositivo, tras ser analizado por el laboratorio digital del FBI, contenía los registros de ubicación de las últimas 2 semanas antes del incendio. Los datos mostraban algo alarmante. Durante varios días, el GPS había seguido no solo la casa de Minnesintus, los Morrissey, sino también la ruta de David, desde su taller hasta un almacén industrial abandonado en las afueras de Springfield. Un sitio que, según el registro municipal, pertenecía a Henson Properties, la empresa del empresario Richard Henson.
Cuando los agentes revisaron los antecedentes de Henson, descubrieron un historial de demandas civiles, evasión fiscal y vínculos con empresas contratistas militares. Nada de eso era ilegal por sí mismo, pero un patrón de pagos irregulares a la agencia, Whitestone Investigations, despertó sospechas. Los movimientos coincidían con las fechas de seguimiento del GPS. Todo indicaba que Henson había mandado espiar a David Morrissey. El 3 de mayo, el FBI citó a Henson para un interrogatorio. El empresario llegó con su abogado y negó cualquier relación con el asesinato. Aseguró que había contratado a Whitestone para verificar irregularidades en la gestión de su taller, del cual David era socio minoritario. Pero su declaración levantó más dudas. David era conocido por su ética de trabajo y no existían denuncias previas en su contra. Ese mismo día, el sheriff Dillard recibió una llamada inesperada. Era Clara Jennings, una antigua secretaria de Henson Properties. Temblando, confesó que semanas antes del incendio había escuchado a Henson discutir por teléfono con un hombre al que llamó Elliot. Clara recordó una frase precisa: «Si no lo arregla esta vez, quiero que desaparezca». El testimonio fue registrado bajo juramento. Con esa nueva pieza, la hipótesis del ajuste empresarial cobró fuerza. El FBI concluyó que Elliot Granger podría haber sido contratado por Henson para presionar o intimidar a David Morrissey. Pero algo había salido terriblemente mal. Los investigadores volvieron a analizar el incendio. El patrón de quemado en la estructura indicaba el uso de un acelerante profesional, aplicado con técnica. No era obra de un ladrón improvisado. Quien provocó el fuego sabía lo que hacía. Al mismo tiempo, el laboratorio balístico comparó la pistola encontrada en la casa con el casquillo hallado en la camioneta de Granger. Ambos coincidían en microestrías. Pertenecían al mismo lote de fabricación militar. Eso confirmaba un vínculo directo entre los dos escenarios. El FBI emitió una orden de búsqueda nacional para Elliot Granger, ahora considerado principal sospechoso. Las huellas de Granger fueron halladas en un motel de carretera en Tulsa, donde había pagado con dinero en efectivo y dejado una copia parcial de su licencia, pero luego desapareció, como si se lo hubiera tragado la tierra. Mientras tanto, Patrick continuaba en custodia del Estado. La doctora Evelyn Carter mantenía sesiones semanales con el niño, intentando reconstruir sus recuerdos sin inducirlo. Un día Patrick dibujó de nuevo la camioneta negra, pero esta vez añadió un segundo hombre, uno alto, con sombrero. Cuando ella le preguntó quién era, Patrick respondió: «El que miraba desde la ventana». Esa imagen perturbó a los agentes, porque, según el informe forense, la casa tenía marcas de huellas cerca de una ventana lateral. 2 juegos de huellas diferentes. El niño había visto algo real. A medida que las piezas se conectaban, surgió una duda que nadie quería pronunciar. ¿Y si Laura Morrissey también sabía algo? El contenido de su correo electrónico, obtenido mediante orden judicial, mostraba mensajes nunca enviados, redactados en borradores. En uno de ellos, fechado el 4 de abril, 2 días antes del incendio, escribió: «Si algo nos pasa, no fue un accidente. David se metió en algo peligroso». Esa línea cambió la narrativa. Ya no era solo el caso de un crimen externo. Era una historia en la que los propios Morrissey estaban atrapados en una red de secretos. El FBI descubrió entonces que David había sido parte de un programa de contratación privada durante su tiempo en Irak. Trabajó para una empresa llamada Shieldfront Logistics, acusada en 2008 de contrabando de materiales y fraude en contratos militares. Entre los nombres vinculados a esa compañía aparecía también Richard Henson. El círculo se cerraba.
Los investigadores trazaron una línea directa entre Irak, Shieldfront, Henson, Granger y los Morrissey. David, posiblemente, había intentado exponer una operación de corrupción que implicaba a sus antiguos superiores. El dinero transferido a Granger podría haber sido un intento de comprar silencio o de pagar una deuda que nunca debió existir. Y Laura tal vez sabía demasiado. En junio de 2010, el FBI lanzó una operación conjunta en busca de Granger bajo el nombre Operación Emberlight. El 22 de junio recibieron una pista en Amarillo, Texas. Un hombre con características similares había intentado comprar un vehículo sin presentar documentos. La cámara de seguridad lo mostró claramente. Era Elliot Granger, pero cuando los agentes llegaron, el hombre había desaparecido de nuevo. Solo encontraron en la habitación del motel un pasaporte falso y una nota escrita a mano. No era parte del plan. Ese mensaje críptico se convirtió en el nuevo eje de la investigación. ¿Qué plan? ¿De quién? Mientras tanto, los investigadores recibieron el reporte final del laboratorio sobre el GPS hallado en la casa Morrissey. El dispositivo no solo había registrado ubicaciones, también tenía fragmentos de audio. Uno de ellos, de apenas 14 segundos, capturaba una voz masculina diciendo: «Apaga las luces, entren por la puerta trasera». Era evidencia irrefutable de que el ataque fue coordinado. Y no había sido un robo. El sheriff Dillard, en conferencia de prensa, declaró públicamente: «Este caso involucra a personas poderosas y no nos detendremos hasta saber quiénes fueron los responsables». Pero detrás de cámaras, el propio Dillard admitía a sus colegas que temía por su vida. Recibía llamadas nocturnas sin respuesta. Vehículos desconocidos rondaban su casa. En medio del caos, una noche de julio, el FBI recibió un paquete anónimo enviado desde Kansas City. Dentro había una memoria USB con varios archivos PDF. Eran contratos de Shieldfront Logistics, con nombres tachados excepto uno: David Morrissey, y otro que sobresalía en letras nítidas: R. Henson. Por primera vez, el caso Morrissey dejaba de ser una tragedia familiar para convertirse en un asunto federal. Una historia donde la verdad era más peligrosa que la mentira. Y mientras la justicia avanzaba lentamente, el pequeño Patrick seguía soñando con fuego. Sus palabras, grabadas en las primeras entrevistas, resonaban ahora con un significado más profundo. «Mami me dijo que los hombres malos mataron a mi papá, porque tal vez ella ya sabía quiénes eran». El verano de 2010 llegó con un aire denso sobre Missouri. Los días eran largos, el calor insoportable y la presión mediática sobre el caso Morrissey no disminuía. Cada semana surgía una nueva teoría: crimen pasional, ajuste militar, corrupción corporativa. Pero entre titulares y especulaciones, el FBI seguía reuniendo piezas que no encajaban del todo. A inicios de julio, los peritos digitales lograron desencriptar por completo el contenido de la memoria USB enviada de forma anónima. Dentro había correos electrónicos, facturas y contratos que conectaban directamente a Shieldfront Logistics con Richard Henson y un grupo de subcontratistas utilizados para desviar fondos destinados a proyectos en Irak. El nombre de David Morrissey aparecía como testigo clave en una auditoría interna. Había denunciado irregularidades un año antes del incendio. Esa revelación cambió por completo la narrativa. David no era un sospechoso, era un denunciante, y su muerte junto con la de su esposa era un intento de silenciarlo. El FBI elaboró una línea temporal. En febrero de 2010, Morrissey había recibido una carta anónima advirtiéndole que dejara el pasado en paz. Días después, comenzó a recibir llamadas sin identificación. Laura comentó a una amiga que David estaba paranoico y que hablaba de proteger a Patrick.
En retrospectiva, parecía claro. Sabían que algo se avecinaba. El hallazgo del GPS, los documentos de Shieldfront y la huida de Elliot Granger formaban un triángulo de culpabilidad, pero aún faltaba el vértice más alto. El FBI comenzó a indagar los vínculos políticos de Henson. Era donante habitual del partido local y había financiado campañas de seguridad privada. Su red de contactos lo hacía casi intocable. Cuando la prensa filtró que la investigación federal apuntaba hacia él, Henson organizó una conferencia de prensa. Frente a las cámaras, negó todas las acusaciones y aseguró que estaba siendo víctima de una cacería política. Prometió cooperar, pero al día siguiente, Whitestone Investigations, la agencia de detectives que había instalado el rastreador, cerró sus oficinas repentinamente. Los empleados desaparecieron. El servidor con los registros fue destruido. Fue entonces cuando el caso tomó un giro inesperado. El 2 de agosto, el sheriff Mark Dillard fue encontrado inconsciente en su coche, a la orilla de la autopista 71. No, había signos de violencia, pero su vehículo presentaba una fuga deliberada de gas. El informe médico concluyó que Dillard había sufrido intoxicación por monóxido de carbono. Sobrevivió, pero renunció días después, alegando problemas de salud. El FBI interpretó el incidente como un intento de silenciarlo. El nuevo jefe de investigación, el agente Robert Lang, asumió el mando con un enfoque más agresivo. Ordenó revisar cada transacción de Henson en los últimos 3 años. Descubrieron movimientos de dinero hacia cuentas en las Islas Caimán, y una en particular bajo el nombre de una empresa pantalla, Granger Logistics LLC. El vínculo con Elliot Granger era innegable. El 10 de agosto, una pista anónima llevó a los agentes a una cabaña en las afueras de Wichita, Kansas. Allí, entre herramientas oxidadas y latas de combustible, hallaron huellas parciales que coincidían con Granger. Pero lo más inquietante fue una pared cubierta con recortes de prensa sobre el incendio de los Morrissey. Había marcas de fechas, subrayados y una nota escrita a mano. No debían morir todos. El laboratorio confirmó que la letra era de Elliot Granger. Por primera vez se hacía visible una grieta interna en el plan. El asesino no había seguido las órdenes al pie de la letra o alguien más había intervenido. Poco después, la doctora Evelyn Carter fue citada nuevamente para ampliar su informe sobre Patrick. El niño, que ya tenía 6 años, mostraba avances notables, pero aún recordaba fragmentos del incendio. En una de las sesiones mencionó algo nuevo. Mami habló con un hombre por teléfono. Dijo que si no lo hacía, nos encontrarían. Los investigadores rastrearon todas las llamadas salientes del teléfono de Laura. 3 días antes del crimen, hubo una comunicación de 5 minutos con un número registrado a nombre de Whitestone Investigations. Ese hallazgo reforzó la sospecha de que Laura también estaba bajo presión. Mientras tanto, los analistas del FBI detectaron que los correos encontrados en la memoria USB no solo estaban dirigidos a Henson. Uno de los destinatarios era un contratista federal con conexiones políticas en Washington, Thomas Kinner, exoficial de enlace del Pentágono. El nombre sorprendió incluso a los agentes veteranos. Si la red llegaba hasta el gobierno, el caso podía quedar enterrado. El 25 de agosto, el FBI realizó una operación encubierta para interceptar a Kinner durante un viaje a San Luis. Pero antes de que los agentes pudieran detenerlo, Kinner sufrió un accidente automovilístico fatal. Su vehículo explotó tras salirse de la carretera. La investigación posterior no pudo confirmar si fue un accidente o un sabotaje. La cadena de muertes y silencios se volvió imposible de ignorar. En septiembre, un nuevo testigo se presentó. Paul Reyes, excontratista de Shieldfront,
declaró bajo protección que David Morrissey había entregado pruebas de corrupción a un periodista independiente en Kansas City, un mes antes del incendio. El periodista nunca publicó nada. Fue encontrado muerto en un motel en marzo de 2010. La causa oficial: sobredosis accidental. Para los agentes ya no quedaban dudas. David y Laura fueron eliminados para borrar rastros de una red de corrupción que implicaba dinero militar, empresas privadas y contratistas del gobierno. Pero faltaba la pieza más importante: Granger. ¿Dónde estaba? El 14 de septiembre, una llamada desde la frontera con México cambió todo. Un hombre detenido por portar documentos falsos afirmaba ser Elliot Granger. El FBI se trasladó de inmediato a El Paso, Texas. El detenido, aunque envejecido y con barba, fue identificado por huellas digitales. Era él. Durante el interrogatorio, Granger admitió haber estado en Silver Creek la noche del incendio, pero negó haber sido quien disparó. Dijo que solo cumplía órdenes. Afirmó que el objetivo era asustar a David, no matarlo, y que el fuego no fue parte del plan. Mencionó a un segundo hombre, el del sombrero, pero no pudo o no quiso dar su nombre. Cuando los agentes presionaron por detalles, Granger dijo algo que estremeció la sala. No era la primera vez que lo hacíamos, pero sí la primera vez que había un niño. Ese testimonio parcial, sin embargo, nunca llegó a los tribunales. 3 días después, Granger fue hallado muerto en su celda. El informe médico concluyó suicidio por ahorcamiento, pero las cámaras de vigilancia estuvieron misteriosamente fuera de servicio durante 6 horas. El caso parecía desmoronarse justo cuando se acercaba a la verdad. Los responsables seguían libres y las pruebas dispersas o destruidas. En los meses siguientes, los agentes federales trasladaron a Patrick a una nueva ubicación bajo identidad protegida. El niño, sin saberlo, se convirtió en la última pieza de un rompecabezas que nunca sería completado del todo. A finales de 2010, el FBI cerró el caso con la clasificación homicidio con elementos de conspiración federal, en investigación continua. Richard Henson nunca fue acusado formalmente. Whitestone Investigations desapareció y Shieldfront cambió de nombre y de sede. El pueblo de Silver Creek volvió a su silencio habitual. La casa de los Morrissey fue demolida. En su lugar creció la hierba alta, cubriendo los cimientos como si el suelo quisiera olvidar. Pero cada tanto, los vecinos aseguran ver flores frescas sobre el terreno. Nadie sabe quién las deja, solo que, al amanecer, siempre hay 3. Una por David, una por Laura y una por Patrick. Durante los primeros meses de 2011, el caso Morrissey parecía haber sido tragado por el olvido. Los titulares habían desaparecido. Las cadenas nacionales dejaron de cubrir el tema. Pero dentro de un edificio gris en Kansas City, un pequeño grupo de agentes federales continuaba investigando en silencio bajo una nueva denominación, Unidad Emberlight. El agente Robert Lang seguía convencido de que la verdad aún estaba enterrada. El suicidio de Granger no había cerrado el caso. Lo había reabierto. El análisis forense de Minodestin, su celda mostró que el nudo de la sábana utilizada para su suicidio requería 2 giros inversos imposibles de ejecutar con las manos atadas, como se registró en el informe. Lang sabía que alguien lo había silenciado. Otra vez. En febrero, un hallazgo fortuito cambió el rumbo de la investigación. Un camionero que recorría la ruta 160 cerca de Tulsa encontró una caja metálica oxidada entre la maleza. Dentro había documentos, fotografías y un teléfono móvil antiguo sin batería. Cuando el FBI analizó el contenido, descubrió que el aparato pertenecía a David Morrissey.
El teléfono, protegido con un patrón simple, contenía varios mensajes de texto y grabaciones de voz. Uno de ellos, fechado el 4 de abril de 2010, 2 días antes del incendio, decía: «Si algo me pasa, el nombre es Henson. Hay copias». Otro audio, más corto pero devastador, registraba la voz de David diciendo: «No puedo seguir callando, no después de lo que hicieron allá». Esa evidencia se convirtió en la pieza central del caso. Lang la llevó personalmente al fiscal federal de Missouri, quien autorizó la reapertura oficial de la investigación. Los medios, al enterarse de la filtración, reavivaron la cobertura. El nombre de Richard Henson volvió a los titulares, esta vez asociado a palabras como corrupción, encubrimiento y asesinato federal. El FBI reexaminó los archivos de Shieldfront Logistics. Descubrieron que la empresa había canalizado fondos destinados a proyectos de reconstrucción en Irak hacia cuentas personales de altos mandos y contratistas, entre ellos Henson y Keener. David Morrissey, quien había trabajado en la cadena de suministros, habría descubierto el esquema y reunido pruebas para denunciarlo. Pero antes de hacerlo público, fue silenciado. Los documentos hallados en la caja mostraban transferencias de dinero, copias de facturas y fotos de contenedores militares falsamente reportados como destruidos. Todo llevaba la firma de Shieldfront. David había guardado copias físicas de esas pruebas fuera de casa. Granger y su cómplice no lo sabían. Cuando Lang presentó los hallazgos ante el Departamento de Justicia, una nueva orden de arresto federal fue emitida contra Richard Henson. Sin embargo, al llegar a su residencia en Springfield, el empresario ya no estaba. Había abordado un vuelo privado rumbo a Panamá 3 días antes. Desde entonces, nunca se lo volvió a ver. Pero la historia no terminaba ahí. En mayo de 2011, la doctora Evelyn Carter fue llamada nuevamente para declarar ante el jurado federal. Su testimonio aportó una revelación final. Durante una de las últimas sesiones con Patrick, el niño había mencionado algo que en su momento no se incluyó en el informe por su fragilidad emocional. Patrick dijo: «El hombre del sombrero estaba en la casa antes de que llegaran los hombres malos». Esa frase cambió el contexto por completo. El FBI volvió a revisar los restos del incendio con tecnología de escaneo térmico tridimensional. Entre los escombros de la cocina, encontraron fragmentos de un reloj metálico con inscripción RH. Era el mismo modelo de reloj que Henson usaba habitualmente, confirmado por fotografías de prensa. El análisis forense reveló trazas de piel humana y fibras sintéticas que coincidían con el tejido de su chaqueta. La conclusión era clara. Richard Henson estuvo en la casa Morrissey la noche del crimen. Lang entendió entonces que el plan había salido mal desde el principio. Henson había acompañado a Granger, posiblemente para asegurarse de que el mensaje se cumpliera. Pero algo se descontroló. Laura se resistió. Los disparos se salieron de control y el fuego fue el intento desesperado de borrar todo. Patrick sobrevivió porque escapó antes de que el incendio alcanzara su habitación. A finales de 2011, el FBI publicó su informe final. Homicidio doble con conexión directa a una red de corrupción militar y contratistas federales. Principal sospechoso, Richard Henson. Estado, prófugo internacional. El Departamento de Justicia clasificó el caso como prioridad nacional y una alerta roja de Interpol fue emitida. Pero el tiempo jugaba en contra. Cada testigo, cada persona cercana al caso comenzó a desaparecer o a retractarse. Whitestone Investigations había sido disuelta, sus registros destruidos. Las empresas vinculadas cambiaron de nombre y Henson, con sus conexiones políticas, se desvaneció del mapa. Solo Patrick quedó como eco vivo del horror. En 2012,
bajo nueva identidad, fue adoptado por una familia en 1900. Otro estado. Creció lejos de Silver Creek, sin conocer todos los detalles de aquella noche. Sin embargo, en las entrevistas finales con la doctora Carter, cuando le preguntaron qué recordaba de sus padres, Patrick respondió con una calma que estremeció a todos. Ellos me dijeron que corriera y que nunca mirara atrás. El cierre del caso Morrissey se convirtió en símbolo de la fragilidad de la justicia frente al poder. En 2015, un periodista de investigación retomó el caso en un documental titulado The Boy Who Ran Through Fire. Reveló datos inéditos, reprodujo los audios originales de David y cuestionó la falta de responsables. El documental se viralizó, reabriendo el debate público sobre las operaciones privadas en conflictos militares y los costos humanos del silencio. El legado del caso Morrissey no fueron las pruebas ni los juicios. Fue la historia de un niño que sobrevivió al fuego y de unos padres que murieron intentando contar la verdad. El último informe de la Interpol sobre Henson, fechado en 2018, lo ubicó brevemente en Costa Rica bajo identidad falsa. Después, nada más. Su rastro se perdió entre paraísos fiscales y documentos borrados. Y mientras el expediente del FBI duerme en los archivos clasificados de Washington, los nombres de David y Laura Morrissey figuran en la lista de denunciantes caídos en servicio civil. Una pequeña placa con sus nombres fue colocada en la sede del Departamento de Justicia. Nadie acudió a la ceremonia. Solo una mujer, de espaldas, dejó un ramo de lirios blancos. Las cámaras no la reconocieron, pero algunos agentes creen que era la doctora Carter. Ese día, el agente Lang pronunció las últimas palabras registradas en el informe. En cada caso que el poder intenta borrar, siempre queda alguien que recuerda. En Silver Creek, ese alguien fue un niño. La historia del incendio en Silver Creek nunca tuvo un final oficial. Tuvo, en cambio, múltiples finales fragmentados. El que escribieron los informes federales, el que crearon los medios y el que quedó grabado en la mente de un niño. Pero ninguno logró explicar completamente cómo un simple hogar familiar se convirtió en el epicentro de una red de corrupción, silencio y muerte. En 2016, 6 años después de los hechos, el Departamento de Justicia desclasificó parcialmente los archivos del caso Morrissey. Entre las páginas se incluían fotografías inéditas, informes de peritos y fragmentos de las comunicaciones internas del FBI. Uno de ellos, firmado por el 1200 agente Robert Lang, resumía el espíritu del caso con una frase breve: la verdad sobrevivió, pero la justicia no. La investigación concluyó oficialmente con un informe de 482 páginas. En él se confirmaba que David Morrissey había sido un denunciante activo de Shield Front Logistics y que las pruebas que recolectó eran suficientes para iniciar una auditoría federal que jamás llegó a realizarse. La empresa cambió de nombre en 2011 y obtuvo nuevos contratos bajo otra identidad corporativa. Los nombres de los responsables desaparecieron de los registros públicos. El informe también señalaba que Richard Henson, considerado el autor intelectual, fue rastreado en Panamá, Costa Rica y finalmente en las Islas Vírgenes Británicas. Nunca fue detenido. Las autoridades locales afirmaron que no había evidencia suficiente para su extradición. Era la confirmación de lo que muchos ya intuían. El caso Morrissey nunca obtendría justicia plena. El agente Lang se retiró un año después, agotado por las presiones internas y las amenazas anónimas. En su última entrevista declaró: no se trataba solo de un incendio, se trataba de lo que el poder puede hacer cuando alguien intenta contar la verdad. Mientras tanto, el pequeño Patrick creció bajo un nuevo nombre.
La doctora Evelyn Carter mantuvo contacto con él hasta su adolescencia. Según sus informes, Patrick mostró una notable resiliencia, aunque las pesadillas persistieron durante años. A los 16, escribió una redacción escolar titulada La casa que ardía sin motivo. En el texto, describía el fuego como una sombra que se alimenta del silencio de los adultos. Nunca mencionó a sus padres por nombre, pero quien lo leyó supo de inmediato de quién hablaba. En 2020, el periodista que había producido The Boy Who Ran Through Fire regresó a Silver Creek para grabar una secuela documental. El pueblo había cambiado, nuevas casas, nuevos habitantes, pero el terreno donde estuvo la vivienda de los Morrissey permanecía vacío. Un espacio cercado por árboles jóvenes y flores silvestres que crecían entre los restos invisibles de lo que una vez fue hogar. Allí, los vecinos aseguran que cada 6 de abril, justo al amanecer, alguien deja 3 lirios blancos sobre la tierra húmeda. Nadie los ve llegar, solo aparecen 3 flores, siempre 3. El nuevo documental incluyó por primera vez la grabación completa encontrada en el teléfono de David. En ella, su voz se escucha temblorosa, casi resignada. Si estás oyendo esto, significa que fallé, pero no dejes que se olvide lo que pasó, porque el olvido también mata. Esa frase cerró el episodio final, y millones de personas en todo el mundo la escucharon. Fue el primer momento en que el caso Morrissey dejó de ser un expediente cerrado y se transformó en símbolo. Símbolo de las víctimas que no pudieron hablar, de los denunciantes que fueron silenciados y de los niños que crecieron con verdades a medias. En 2021, el Congreso estadounidense aprobó una ley para fortalecer la protección de denunciantes federales. En los documentos de apoyo se citó textualmente el caso Morrissey como ejemplo de falla institucional en la protección de testigos civiles vinculados a contratistas gubernamentales. El nombre de David apareció una vez más, esta vez en un contexto de justicia simbólica. Pero para Patrick, ya adulto, ninguna ley podría devolver lo perdido. Años después, en una entrevista anónima, un joven hombre aceptó hablar brevemente sobre su pasado. No, mostró su rostro, pero su voz era firme. Dijo, no recuerdo todo lo que pasó aquella noche, solo recuerdo correr, pero ahora entiendo que mis padres no murieron en vano. Ellos querían que yo viviera para contar lo que ellos no pudieron. Su testimonio cerró el ciclo del documental The Fire in Silver Creek, estrenado en 2022. El episodio final mostraba imágenes del terreno vacío, el viento moviendo las ramas y una voz en off que decía, algunos incendios se apagan con el tiempo, otros siguen, ardiendo, invisibles, en la memoria de quienes sobrevivieron. El fuego que consumió la casa Morrissey se extinguió hace mucho. Pero la historia, la verdadera, continúa encendida cada vez que alguien pronuncia las palabras que el pequeño Patrick dijo aquella madrugada de abril. Mommy told me bad guys killed my daddy. Y con esa frase, el documental termina en un plano abierto. El sol naciendo sobre las colinas de Silver Creek, la cámara alejándose lentamente y una última línea escrita en 1900. Pantalla, y aún hoy, entre las colinas silenciosas de Missouri, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió aquella noche?